El Nissan Qashqai de primera generación está disponible en nuestras carreteras con motores de gasolina y diésel. Ambos motores de gasolina, con una cilindrada de 1,6 y 2,0 litros, son casi gemelos. Tienen bloques de cilindros de aluminio, transmisión por cadena de distribución y los elevadores de válvulas no tienen elevadores hidráulicos. Ambos motores son bastante resistentes y duraderos en términos de hardware, pero en los primeros coches se observó que habían estirado la cadena de distribución. Las cadenas más nuevas pueden durar fácilmente hasta 300.000 kilómetros. Con un alto kilometraje, puede aparecer una fuga de aceite en la unión del cárter con el bloque de cilindros, no hay junta allí y el sellador de fábrica ha dejado de realizar sus funciones. ¿A qué más deberías prestarle atención bajo el capó del Qashqai de gasolina? No es tan raro que se agriete el tubo de plástico y caucho que va desde el filtro de aire hasta la válvula de mariposa. Hay casos de aparición de emulsión de aceite en el depósito de expansión. El aceite ingresa al sistema de enfriamiento a través de la junta entre el bloque de cilindros y la carcasa con el termostato y la bomba. Si cambia la junta, el aceite dejará de entrar en el anticongelante. Pero también será necesario lavar a fondo el sistema de refrigeración. Hay fugas de anticongelante a lo largo de la junta de la carcasa del termostato. Se conocen casos de roce del tubo inferior del radiador contra el manguito de plástico del cableado eléctrico. Por separado, observamos que en un motor de 2 litros es necesario cambiar las bujías de manera extremadamente responsable, deben apretarse con un par de 19,6 Nm. Si lo presiona demasiado, la culata puede romperse fácilmente. Aparecerá anticongelante en los cilindros y aparecerán gases en el sistema de enfriamiento. Ambos motores en caso de funcionamiento fallido, es decir, si los propietarios escatimaron en aceite de motor, pueden consumir mucho aceite debido a la presencia de anillos de pistón. A veces aparecen vibraciones extrañas en Qashqai cuando el ventilador está funcionando y el embrague del compresor del aire acondicionado está conectado. Además, al cambiar de marcha se sienten tirones. La culpa suele ser de un soporte del motor derecho cansado, 11210 JD21B. Nada en su apariencia muestra signos de desgaste. El soporte original costará 150 pesos. Existen sustitutos, pero ninguno de ellos es digno o duradero. Los mismos síntomas aparecen cuando se desgasta el soporte inferior del motor. Desde abajo se pueden ver las grietas en su gran amortiguador. Un nuevo soporte inferior cuesta 70 pesos. Un problema bastante común con el Nissan Qashqai es el agrietamiento del tanque de expansión. Por lo general, el anticongelante sale a lo largo de la costura, pero a veces aparecen grietas verticales literalmente hasta el fondo, luego todo el suministro de anticongelante sale del tanque. Un tanque original nuevo, 21721 JD00B, cuesta 75 pesos y después del reemplazo dura aproximadamente 5 años. Hay muchos tanques no originales a la venta. A veces los propietarios instalan tanques de Priora, encajan bien y no estallan. Al recorrer más de 200.000 kilómetros, tendrás que sustituir la bomba de combustible, simplemente dejará de bombear combustible o lo hará mal, lo que afectará al arranque del motor y a su capacidad de acelerar el crossover. Las bombas de combustible se cambiaron en garantía, porque el tubo de salida o incluso el cuerpo de su matraz estallaron. Al mismo tiempo, apareció un olor a gasolina debajo del asiento trasero. 1.5 DCI K9 K106 caballos. Nissan Qashqai nos llegó desde Europa, donde estaban disponibles con 3 opciones de unidades diésel. Todos los motores diésel son producidos por Renault. El más común es el conocido y probado motor 1.5 DCI. Al recorrer más de 200.000 kilómetros se producen problemas estándar que son comunes a todos los motores diésel, los tubos antes y después del intercooler revientan, la válvula de control de la turbina deja de funcionar adecuadamente y la válvula EGR se ensucia. Por regla general, al motor y, en particular, al sistema de combustible no le ocurre nada grave. No olvides cambiar la correa de distribución, no escatimes en aceite y filtros. 1.6 DCI R9M 130 caballos. 2.0 DCI M9R 150 caballos. Con mucha menos frecuencia,
el Kasai de primera generación se encuentra con turbodiesel más recientes de 1,6 y 2,0 DCi. Estos son motores literalmente idénticos. También tienen un bloque de cilindros de hierro fundido, pero son accionados por una cadena de distribución y hay 16 válvulas en la culata. Tampoco podemos decirle nada malo o terrible sobre estas unidades. En esencia, todo es igual, desde los tubos de admisión hasta la EGR. El kit de distribución con cadena, piñones y tensor debe cambiarse al cabo de 300.000 kilómetros. RS5F92R5 velocidades transmisión manual. RS6F94R6 velocidades transmisión manual. Nissan Qashqai está equipado con cajas de cambios de 5 y 6 velocidades. Transmisiones mecánicas. No se han observado problemas sistemáticos con estas cajas de cambios. Pero vale la pena renovar el aceite que contienen al menos una vez cada 90.000 kilómetros. Qashqai con 6ST. Los mecánicos, disponibles en combinación con un motor de gasolina de 2 litros y cualquier turbodiesel, están equipados con un volante bimasa. Costo de esta pieza, de 750 pesos a 1.300 pesos. Un Nissan Qashqai con transmisión automática clásica es una rareza. Esta configuración está disponible únicamente con un turbodiesel de 2 litros. Todas las demás versiones de 2 pedales están equipadas con CVT. Hablemos de ellos. Variador JF015E. El motor atmosférico de 1,6 litros recibió el fallido variador JF015E. Esta es una gran colección de errores de ingeniería y errores de cálculo. Probablemente todos estos variadores hayan sido objeto de una revisión importante y tal vez incluso más de uno. Ahora no le cargaremos con lo que se rompa. Hablemos de otra cosa, si encuentra un especialista en CDD Yarko o simplemente en Crossovers Nissan, entonces, utilizando el software de diagnóstico durante una prueba de manejo, podrá ver todos sus parámetros, desde el número de horas de funcionamiento hasta la presión del ATF en los circuitos. La posición del motor paso a paso, signos de muerte de las válvulas de control y solenoides y el deslizamiento de la correa a lo largo de las poleas. Si el variador JF015 todavía está vivo, entonces es necesario cambiar el ATF en el cada 30.000 kilómetros, quitando el cárter y limpiando los imanes. Naturalmente, si hay muchas astillas en los imanes, entonces es mejor ir a reparar, será más barato. Variador JF011E. El variador del Qashqai de 2 litros tiene mucho más éxito, no tiene defectos evidentes y, con un mantenimiento adecuado, esta unidad continuamente variable puede durar más de 300.000 kilómetros antes de una revisión. Se ha notado que la transmisión JF011E muere por un mantenimiento inadecuado, luego de reemplazar el ATF por sangrado y por un nivel incorrecto. Cada 40.000 kilómetros, el cambio de aceite que contiene solo es necesario mediante un reemplazo parcial, en cuyo caso se deben cambiar ambos filtros, externo e interno, y limpiar los imanes de la bandeja. Si tiene alguna duda sobre la calidad de su trabajo, solo necesita un especialista cualificado que pueda diagnosticarlo a fondo y no con los dedos. El sistema de escape del Qashqai es bastante débil. Con el tiempo, en casi todos los automóviles, el silenciador comienza a cortarse en un solo lugar, cerca de las bridas. Todo comienza con el primer flanco, que se encuentra delante del catalizador. Los agujeros se pueden soldar, se puede cortar la brida vieja podrida y soldar una nueva. Lo principal aquí es que la tubería al catalizador sea fuerte y no se convierta en polvo, porque esto también sucede a menudo. Cuando se opera el Qashqai en regiones con inviernos helados y húmedos, se dan casos de corrosión directa del tubo desde la boca de llenado hasta el tanque. Si el coche empieza a oler a gasolina, es corrosión. El sistema de tracción total del Qashqai no causa ningún problema. El embrague electromagnético es fiable y duradero. En ocasiones se dan casos de desgaste y atasco de los travesaños del eje de transmisión, pero pueden ser sustituidos y actualizados por servicios especializados. A veces hay casos de rotura de primavera. Como es habitual, solo se rompe la vuelta inferior. Se apoya sobre la copa del amortiguador a través de una junta de goma.
con el tiempo se desgasta y estalla. Entonces el resorte comienza a rozar su soporte metálico. Como resultado, la capa protectora del resorte se desprende y luego los reactivos y la humedad provocan la corrosión de la parte inferior de la bobina. En realidad, este giro se corta en el origen de la corrosión. No hay revelaciones en la suspensión delantera del Kasai, hay puntales McPherson normales. Los brazos en L originales se venden completos por 105 pesos. No es un mal precio para un juego completo. La rótula, como ves, no se cambia por separado. Las palancas originales tienen una duración de 150.000 kilómetros. Pero el bloque silencioso de las palancas traseras puede romperse antes de este tiempo. El original se vende por $30 y se puede reprimir. Los brazos estabilizadores delanteros originales costarán $40. Los cojinetes de apoyo están mal protegidos de la humedad y la suciedad, normalmente duran 100.000 kilómetros y cuestan $55. Los rodamientos de las ruedas delanteras duran entre 150.000 y 200.000 kilómetros, cuestan $160 y son una sola pieza con el buje. En la parte delantera del chasis del Nissan Qashqai, los bloques silenciosos del bastidor auxiliar delantero solicitan ser reemplazados. Debido a su desgaste, aparecen golpes e impactos sordos al circular por superficies irregulares. 4 bloques silenciosos originales costarán entre $80 y $100. La cremallera de dirección de un Nissan Qashqai consigue recorrer 200.000 kilómetros y luego empieza a golpear debido al desgaste de los casquillos. Este problema se puede solucionar en un taller especializado. La junta homocinética derecha del Qashqai de 2 litros es bastante débil y se desgasta después de un kilometraje de 150.000 kilómetros. Debido a su desgaste aparecen tirones al arrancar y vibraciones al acelerar. Los artesanos no compran una junta homocinética costosa en su totalidad, sino que compran solo un trípode 02-16J10 por 50 pesos y lo instalan en lugar de uno desgastado. La suspensión trasera del Nissan Qashqai es independiente, 4 palancas en cada rueda. Sin embargo, en Europa, los Qashqai con tracción delantera tienen una suspensión trasera más sencilla, con barra de torsión. Los Silent Blocks originales para la suspensión trasera no se venden por separado. Los brazos de control superiores originales costarán entre $240 y $370. Esto es caro, por lo que los propietarios se ahorran suprimiendo los bloques silenciosos. Hay muchas ofertas de sustitutos, recomendamos elegir piezas de un fabricante japonés. Estos bloques silenciosos costarán $10 cada uno y un bloque silencioso del brazo posterior costará $30. Los brazos estabilizadores traseros originales se pueden comprar por 45 pesos. Con la carrocería del Nissan Qashqai, todo es bastante bueno y estándar, el metal está decentemente protegido contra la corrosión, pero la capa de pintura es bastante débil. Las astillas de piedra de los coches nuevos aparecían rápidamente y, al cabo de unos años, el barniz perdía su brillo original. La decoración cromada se mancha. Pero, por regla general, no aparece óxido. Aunque los años de funcionamiento no perdonan la carrocería de este coche. Las molduras de las puertas pueden desgastar la pintura hasta el metal y los insectos saldrán lentamente de allí. En los Qashqai más antiguos, aparece óxido en las juntas de las partes de la carrocería. Hay una junta de este tipo en la puerta junto a las luces. Puede producirse una corrosión grave en la parte delantera y trasera de los umbrales. El parabrisas original del Qashqai es débil, se raya rápidamente y se agrieta fácilmente por los impactos de piedras pequeñas. El trapecio de limpiaparabrisas de bastantes coches se ha roto debido a la rotura de las juntas entre las varillas. Como regla general, los casquillos del brazo derecho se rompen porque el lubricante se elimina rápidamente por lavado. Hay trapecios no originales a la venta, pero los casquillos de Lada Kalina son adecuados para reparaciones. El agua entra en las luces traseras del Qashqai rediseñado y provoca que los LED fallan. La placa electrónica LED se puede comprar en China y reemplazar. También puedes comprar allí una manija para la moldura de la tapa del maletero. A menudo, al abrir el maletero, se queda en la palma de la mano, porque sus fijaciones se rompen.
A veces, las cerraduras de las puertas laterales y traseras de un Nissan Qashqai dejan de funcionar. A menudo, los motores que llevan dentro siguen zumbando. La causa del mal funcionamiento es la destrucción de los engranajes. A veces, el cilindro de la cerradura de la puerta del conductor se atasca o no funciona en absoluto. Y esto a pesar de que nadie utiliza este tipo de larvas. El interior del Nissan Qashqai está fabricado con materiales sencillos. Los paneles de plástico duro de muchos coches chirrían al conducir. El aro de plástico del volante en versiones simples se desgasta rápidamente e incluso se derrite con el calor. El pomo de la palanca de la transmisión manual fue sometido a un pulido profundo con la palma de la mano durante hasta 100.000 kilómetros. En muchos Qashqai, principalmente en los anteriores al rediseño, el cromo se está despegando de las manijas interiores de las puertas. El plástico de los huecos de estos mangos también se raya. Los propietarios no dudan en comprar manijas nuevas en China y cambiarlas ellos mismos. En muchos Qashqai hubo que cambiar el cable del volante. Los síntomas de su avería son sencillos: los botones del volante dejan de funcionar, aparece un error en el airbag del conductor. Un cable nuevo original con un grupo de contactos cuesta alrededor de 100 pesos. Hay muchos sustitutos en el mercado. Por cierto, al reemplazarlo, debe mover el sensor de posición del volante de la unidad de cable defectuosa, de lo contrario, tendrá que ir a calibrar el nuevo sensor. Algunos propietarios de Nissan Qashqai están familiarizados con el problema de la falla del ventilador del calentador. Como es habitual, deja de girar por el desgaste de las escobillas. Puedes comprar un motor original nuevo, 27225-8H31C, pero te costará $350. Hay muchos sustitutos a precios mucho más razonables, incluso hay ofertas de escobillas para su conmutador. Si el ventilador de la estufa funciona solo a las velocidades más altas, esto es una señal de falla en la resistencia del termostato. La resistencia se puede reemplazar por una nueva por separado quitando la vieja del regulador. El regulador, así como el motor eléctrico de la estufa, se encuentran dentro del panel frontal, detrás del revestimiento sobre el pie derecho del conductor. Por cierto, los Qashqai anteriores al rediseño son famosos por su débil estufa, cuyo rendimiento es muy deficiente en heladas severas. Los propietarios se salvan gracias al cartón en la sonrisa del parachoques delantero. Por otra parte, observamos que el rendimiento de la estufa en un Qashqai con motor de 1.6 litros con CVT es muy bajo, porque todo el calor se gasta en calentar el variador.